Vamos a Marcos capítulo 10 y vamos a estar leyendo los versículos del 35 al 45. Así que Marcos 10, 35 al 45. Dice así la palabra de Dios. Jacobo y Juan, los dos hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús diciendo: Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. ¿Qué quieren que haga por ustedes?, se les preguntó. Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les dijo: ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado? Le respondieron: podemos. Y Jesús les dijo: la copa que yo bebo, beberán, y serán bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado. Versículo 41. Al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan. Llamándolos junto a él, Jesús les dijo: ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no es así, sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande será su servidor, y cualquiera de ustedes que desee ser el primero será siervo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Acompáñenme a orar. Padre Dios, te damos tantas gracias por tu palabra. Gracias por tu favor, por reunirnos nuevamente, Dios, como familia. Aquella familia eterna, aquella familia que tú has compuesto, has creado, has comprado, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, has hecho una gran familia. Aquella familia que le prometiste a Abraham, es aquella familia que hoy vemos frente a nosotros, Dios, y está la iglesia de Cristo. Gracias, Dios, por darnos la oportunidad de volver a hacer lo que es prioridad para nosotros como creyentes, y esto es venir postrados ante ti para que tú nos hables a nosotros. Padre, gracias por considerarnos por gracia entre los muchos que tú has venido a rescatar. Solo por gracia, y te damos gracias por eso. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar asiento, familia. Primero quiero dirigirme a los papás, a los padres. Feliz día a todos los padres. Qué bendición de verdad tenerte hoy con nosotros. Creo que hemos dicho a lo largo de la iglesia, a lo largo de nuestra historia como iglesia, que ¿sabes qué día es el menos día visitado para los padres? Hoy. Hoy muchos papás realmente prefieren, y no por hacerlos sentir mal, pero sí quiero reconocer algo, y reconocerte a ti, padre, por escoger hoy estar aquí con nosotros, por escoger hoy la mejor porción y liderar a tu familia, no desde la plataforma de hoy es mi día para que me sirvan. Hoy, como todos los días, es un día para yo servir a mi Cristo y servir a mi familia. Hoy tú has escogido por gracia nuevamente celebrar a Cristo sobre aún celebrar tu propia vida y lo que Dios te ha dado como regalo, y es ser padre. Así que yo doy gracias a Dios por todos los papás y por todos los hombres, sean padres de hijos biológicos o padres espirituales de otros que deciden levantar a otros hombres y a otras mujeres, pero otros hombres que se levanten con el peso de la conciencia, ser aquellos hombres que Dios ha dado para levantar entre ellos, hombres que lideren, hombres que con humildad, con servidumbre, sirvan, porque otra vez parte de la grandeza de Cristo es modelarnos cómo se sirve. Y lo que nosotros queremos ver hoy en esta mañana es que, contrario a nosotros, lo que nosotros deseamos, en vez de tener protagonismo, en vez de tener esta ambición personal, esta petición de lo que yo quiero, como yo quiero y a la manera que yo quiero, Cristo nos va a mostrar algo completamente diferente, y no es como tú quieres, no es a la manera tuya, es a la manera de Dios. Y parte de la manera de Dios es ver a Cristo, cómo Cristo lo hizo, cómo Cristo nos da el ejemplo a nosotros como creyentes para servir. Entonces yo, como el Día de las Madres, aunque nosotros no manejamos la predicación en base a un calendario, lo basamos en base a lo que Dios quiere que hoy enseñe. Entonces hoy sí voy a traer un poco de aplicación más a los padres. Y comenzando con esto nuevamente, Padre, qué bendición que tú estés acá, porque tú quieres nuevamente aprender del único perfecto que te dé una buena dosis de humildad para servir a los que están en tu casa, a los que están en la iglesia y a los que están en tu comunidad. Esto es lo que Dios quiere de nosotros como iglesia local.
que aprendamos nuevamente cómo ser siervos que sirvan a Dios, que sirvan a los demás y que deje toda agenda personal, toda ambición de mi manera, como yo quiero, porque sea como padre o como creyente, Dios no nos ha llamado a eso. Entonces vamos a ver 3 escenas dentro de todos estos versículos. Las 3 escenas son las siguientes. Vamos a ver una petición egoísta. Estos son los 2 hermanos con una petición egoísta, centrados en ellos solitos y en lo que ellos querían. Pero también vamos a ver por algo muy similar, que podría ser un punto, pero creo que el texto lo dividimos mejor entre estos 2 hermanos y Jesús y entre los demás discípulos, y es esta indignación egoísta, es este deseo por una ambición egoísta. Entonces, una petición egoísta, una ambición egoísta, y por último vamos a ver entonces, obviamente como siempre, que el ejemplo no son estos 2 hermanos, no son los discípulos, pero es Cristo. Y vamos a ver entonces una vida humilde para servir. Una vida humilde para servir. En vez de tener una petición egoísta, una ambición egoísta, vamos a ver cómo Cristo entonces nos enseña que ser creyente a la manera de Cristo es ser humildes siervos como Cristo. Entonces, en resumidas cuentas, si te llevas esto a casa hoy, ser un creyente es olvidarme de mí para que Cristo sea formado en mí y yo sea humilde servidor ante sus manos y en sus manos. Eso es todo. Vamos a ver cómo esto se ve entonces a lo largo de esta predica. Así que comencemos con lo primero, y es una petición egoísta. La semana pasada, obviamente, nosotros estábamos acá y ustedes escucharon una tremenda predicación del pastor Jesús sobre la oración en tiempos de prueba, en tiempos de aflicción. Pero regresando a nuestra serie, nos quedamos aquí en el tercer anuncio de Cristo. ¿Te acuerdas que vimos el tercer anuncio de Cristo? Cómo Cristo anunciaba 3 veces que Él había sido llamado a morir, había sido preparado desde la eternidad para que llegara un tiempo donde Él iba a ser entregado, donde Él iba a ser burlado, donde Él iba a ser maltratado y finalmente asesinado. Él iba a ser colgado en un madero, y hemos visto todo esto. Y hace 2 semanas terminamos con que los discípulos estaban perplejos. ¿Te acuerdas que vimos la palabra asombrados? Y estaban temerosos. Dijimos entonces que esa es una buena postura que hoy se ha perdido mucho entre los creyentes. Ya no estamos perplejos o asombrados por Jesús, y honestamente poco le tememos a Jesús. Y dijimos que parte de ser un creyente es que Dios va a traer diferentes circunstancias en tu vida para tú recordar, uno, el asombro que le debemos a Cristo y el temor de vivir y honrar a Cristo, algo que se ha perdido. Entonces vemos a los discípulos de alguna manera perplejos, asombrados, temerosos del Señor. Y parte de esto, crecer en un conocimiento del Señor para vivir como Él es santo, para vivir como Él, en cierta manera de poder pensar y ser como Él, nosotros tenemos que meditar, tenemos que aprender, tenemos que vivir entonces esta gran noticia que Él fue entregado a morir. Eso fue lo que Cristo les concluyó a sus discípulos hace 2 semanas. Si tú quieres crecer en asombro y en temor hacia el Señor, tienes que meditar diariamente en qué significa que Cristo haya dado su vida por mí. ¿Qué significa que Cristo haya vivido la vida perfecta que yo no puedo vivir, que no he vivido? ¿Cómo yo me entrego ante el único que realmente no simplemente vivió perfectamente, pero murió y fue resucitado con poder? Entonces, este anuncio que Él anunció a sus discípulos 3 veces, en vez de ser un anuncio nuevamente que fuera abrazado por los discípulos, entendido por los discípulos, otra vez nos encontramos en algo que ya hemos visto a lo largo de esta serie, y es que el corazón de estos discípulos no es como el corazón de su Maestro Cristo. Y al ver a los discípulos, lo que nosotros tenemos que ver a lo largo de toda esta serie es ver nuestro corazón reflejado en ellos. Porque hay una distancia que hemos hecho. Los discípulos, yo no soy así. No, si tú estuvieras en el mismo lugar que un Pedro, serías un Pedro. Si tú estuvieras en el mismo lugar que un Jacobo y un Juan, harías lo mismo. Y el peligro nuestro es separarnos y vernos como buenos, como en algún momento ellos se vieron como buenos. Entonces, lo que vemos acá nuevamente es la realidad de este propio corazón de ellos, que muestra la realidad de nuestro propio corazón. ¿Qué realidad es esta que Cristo va a corregir? Bueno, la realidad de nuestra necedad, la realidad de nuestro egoísmo. Y es que nosotros pensamos siempre en nosotros primeros antes de pensar en los demás. Tú vienes cortado de fábrica para pensar en ti. Tú vienes cortado de fábrica para que tú no le des lugar al único merecedor de toda gloria, y ese es Cristo. Nosotros de fábrica, la raza humana, la humanidad, desde la caída, no piensa en nadie más que en sí mismo. Si no, tú lo llevas a la Torre de Babel, que hicieron una gran torre, ¿para qué? ¿Para honrar a Cristo o a Dios? No, hicieron una Torre de Babel, ¿para qué? Para llegar a ser como Dios. Esa es la gran tentación
de la serpiente a Adán y Eva, que al momento que comieras de este fruto serías como Dios. Entonces, parte de lo que nos muestran estos versículos nuevamente es que en nosotros hay esta necedad, hay este orgullo, hay este egoísmo que siempre va a estar inclinado nuevamente para pensar en lo que yo quiero y no en lo que Dios quiere y no en los demás. Tenemos la primera agenda, pero Cristo va a tomarse en serio esto porque el problema aquí de los discípulos no es un problema de circunstancias. El problema aquí de los discípulos no es un problema de enseñanza. Que a mí no me enseñaron esto. No, el problema aquí es un problema de corazón. Y tú ya has visto esto. Yo quiero regresar contigo a Marcos 7 nuevamente porque el orgullo, el egoísmo, la vanagloria, la ambición personal no surge de lo externo, surge de lo interno. Y esto vamos a ver cómo Cristo habla de la ambición personal, habla del orgullo de estos hombres, no desde algo de afuera, sino de adentro. Recuerda lo que Cristo dice, le dijo a los discípulos en Marcos 7, fíjate lo que dice el versículo 21. Porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Todo el problema tuyo y mío es de adentro, no de afuera. Todo el problema tú lo puedes mencionar diferentes factores que obviamente pueden haber afectado tu vida, pero hasta que tú no te veas que el problema tuyo no es el vecino, no es tu pareja, no es lo que está fuera de ti, pero está dentro de ti. Todo el mundo quiere arreglar lo externo, pero ahí no van a haber cambios, porque Dios se encarga de arreglar lo que nadie más puede arreglar en el interno. Y hasta que eso no haga clic en nuestra cabeza, seguiremos pasando por muchas cosas como estos mismos discípulos, con ambición, escuchando a Cristo después de Cristo dar su anuncio de su muerte y pensar como lo vemos con estos hermanos. Queremos un lugar de superioridad, queremos un lugar de autoridad, queremos un lugar de protagonismo, queremos un lugar donde todos nos vean. Y Cristo dice, el problema suyo es muy profundo. El problema suyo es del corazón, porque desde adentro salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia. Y escucha esto porque esto es lo que él va a tratar aquí. Orgullo e insensatez. Es decir, el orgullo me ciega y yo quiero hacer lo que a mí me parece que está bien. Pero el orgullo te ciega tanto como estar delante de Cristo anunciando su muerte y decirle, ¿sabes qué? Dame un lugar a mí. El orgullo te llena tanto que te nubla la vista de pensar en Dios y a la manera de Dios y pensar a mi propia manera. Entonces Cristo dice, el problema suyo es de corazón, egoísmo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Entonces lo que encontramos aquí nuevamente es que Cristo es muy intencional en pastorear el corazón de sus discípulos. Yo no sé cómo tú ves a Cristo, pero si tú ves a Cristo de domingo a domingo, por aquel que te salvó y te está esperando en gloria, y que de alguna manera Él te ama y te ama como estás y te dejará como estás, tú no has entendido al Dios bíblico de la palabra. Cristo ama tanto a sus discípulos, como lo hemos visto a lo largo de esta serie, que no importando si son los mismos apóstoles, los que serían la piedra, en el sentido de Cristo es la piedra, la roca, pero sería el fundamento de la iglesia, Cristo les quería trabajar en su corazón. Cristo quería llegar a ese corazón orgulloso, insensato, ese corazón necio, inclinado hacia el mal. Pero Cristo, siendo el pastor que hemos visto a lo largo de esta serie, es muy intencional en pastorear el corazón de estos discípulos. Es muy intencional, y eso es lo que vamos a ver, no simplemente con los hermanos, pero con los discípulos. Y espero Dios haga el milagro en nosotros y en nosotros. Porque lo que vemos ahora nuevamente es que estos hijos del trueno, como Cristo les llama, les pone por nombre los hijos del trueno, Jacobo y Juan. Esos hermanos, después de escuchar que, como vimos, estaban camino a Jerusalén, y para darte un contexto por qué es que sale esta petición de los labios de estos dos hermanos, es que ellos iban a Jerusalén, y en su radar, Jerusalén era ¿qué? Era la ciudad del gran rey David. Era el lugar donde esperamos el gran palacio, el gran trono, el lugar de lugares. Vamos camino a Jerusalén, donde se supone estamos esperando no a David, pero al descendiente de David. Estamos yendo a Jerusalén para la coronación. ¿De quién? Del Mesías esperado. Estamos yendo allá, y qué mejor idea que pedirle a Cristo, hey, recuérdate de mí. Si estamos yendo detrás de ti, porque tú estás liderándonos, y estamos yendo a Jerusalén para entronarte, para así de alguna manera darte gloria, para ponerte donde te mereces, para darle a Israel el lugar de Israel, entonces, qué mejor que tú nos llevaras para poder estar a la par tuya, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Y sabes, una de las cosas que más me identifico y veo, y espero que tú veas, que en vez de preguntarle a Cristo,
Cristo, explícanos nuevamente, ¿cómo así que tú ibas a morir por nosotros? No entendemos tal cosa que te van a burlar de ti, que te van a entregar, que te escupirán, que te azotarán, que te matarán. No entendemos esto, Señor. ¿Cómo puede ser posible que el perfecto Mesías tenga que pasar tal cosa? No, ellos no hicieron tal cosa. Lo que ellos sí hicieron, usar bien su tiempo para pensar en la estrategia de cómo adelantarse a los otros discípulos, como hermanos se conocían, hermano, mirad, hablándose entre ellos, porque lo que más querían era llegar al lugar apropiado, donde los demás como que estuvieran ahí alrededor, pero fueran los primeros en decirle a Cristo, en vez de muéstranos más de tu persona, más de quién tú eres, ayúdanos para nosotros tener aquel lugar de autoridad, aquel lugar de superioridad, aquel lugar de seguridad. Nuevamente, ellos mostraron una vez más lo que había en su corazón. Y es esta petición con ambición egoísta. Y no es que la ambición esté mala en sí. Nosotros tenemos que ser personas ambiciosas en el sentido de desear mejorar, una ambición santa, por decir, ¿cómo podemos hacer que el reino de Dios avance? La diferencia entre una ambición personal y una ambición celestial o del reino es que la ambición celestial siempre va a tener ojos en Cristo y la ambición personal va a tener ojos en mí. ¿Qué me conviene a mí? No importa la situación que yo me encuentre, ¿qué es lo que yo quiero hacer en esa situación? No Dios, gracias Dios por tu ayuda, tú estás ahí, no es a tu manera, no me gusta. La ambición personal se va a centrar tanto que teniendo a Cristo enfrente, no lo va a hacer como Cristo. Estos discípulos nuevamente mostraron lo que ya había pasado anteriormente. ¿Te acuerdas cuando ellos estaban camino con Jesús y ya vimos que ellos estaban discutiendo? Esto lo vimos en el capítulo 9. Y discutían entre ellos que, ¿quién de ellos era el mayor? Capítulo 9, versículo 34, dice, pero ellos guardaron silencio cuando Cristo les pregunta, ¿qué discutían por el camino? Ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. Los hermanos como que se dieron cuenta, mira, esto no nos funciona delante de todo el mundo. Lo que esto vamos a hacer es los dos solitos con Jesús. Porque ya discutimos con los demás a ver quién era el mayor, pues ganémonos aquí la partida, ganemos territorio. Ya no más entre nosotros vayamos al maestro. Y delante del maestro vamos a preguntarle no simplemente quién es el mayor, que Cristo identifique que nosotros somos los mayores. Ya no más problemita con los otros discípulos. Nosotros queremos el primer lugar. Esto nuevamente nos muestra que no entendían en absoluto por lo que el rey esperado y el rey anunciado pasaría. Ellos no comprendían esa cosa. Ellos comprendían que venía un Mesías. Y todo judío piensa que viene un Mesías, pero este Mesías jamás sería tal Mesías que pasaría por aflicción, por dolor, por muerte. Es imposible que el Dios de gloria se haya hecho hombre para darse en una cruz por gente como nosotros, pecadores. Ellos no entendían tal cosa. Ellos entendían que el rey Mesías iba a venir y que este rey Mesías iba a traer y poner en un lugar de como correspondía a Jerusalén, al pueblo de Dios, a la manera de ellos, pero no olvidándose que el Hijo de Dios ya había anunciado 3 veces que iba a morir. No comprendían tal cosa. Nuevamente nos muestra nuevamente que no comprendían esto. ¿Y por qué no comprendían? Porque nuevamente Cristo les pregunta a ellos, en el capítulo 10, como estamos viendo, ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y Jesús les dice, ustedes no saben lo que piden. ¿Cuántas veces ya hemos visto a Cristo enseñar, corregir, entrenar y preparar a estos discípulos? Ustedes no entienden, su corazón está endurecido. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Ustedes tienen un corazón de incredulidad. Esta es la realidad de esos discípulos. Y nuevamente sé que han pasado 2000 años de historia y para nosotros es muy fácil ver a estos discípulos como allá y nosotros en otra situación. Pero hasta que tú no te veas en el mismo corazón de estos discípulos, tu vida no va a cambiar. Porque tú necesitas verte desde la plataforma de la humildad como Cristo, del siervo como Cristo, de la dependencia ante Cristo, como Cristo nos ha mostrado varias veces cómo él dependía del Padre. Y en una de estas la vamos a ver más adelante. Entonces, ellos no entendían lo que estaba pidiendo. No lo entendían porque Cristo vuelve y les hace otra pregunta. Les dice, ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Cristo le dice, ustedes no entienden lo que yo acabo de anunciar 3 veces, por cierto. Ustedes no comprenden para qué es que yo vine aquí. Ustedes no entienden nada en cuanto a la misión de Dios entregada a mí. Ustedes no entienden que yo tengo que beber una copa y ser bautizado con un bautismo. Y como que si esto fuera poco, su dureza y su ambición personal egoísta,
Cristo les dice, ¿pueden ustedes participar de esto? Y antes de ver lo que esto significa, estos hombres, los dos, dijeron rápidamente, ¿podemos? Nuevamente, no comprendían lo que nosotros no comprendemos. Nosotros creemos conocer a Cristo, pero no conocemos a Cristo completamente. Conocemos a Cristo de manera salvífica, obviamente, nuestro Señor y Salvador, pero conocerle de manera de carácter como Él obra, no lo conocemos, nos sorprende como Él obra. Nos llama la atención ver cómo es que Él obra de esta manera, pero todos sus fines, como estos discípulos, siempre van a ser para que la imagen de Cristo sea formada en ellos. Y Dios va a permitir diferentes circunstancias para precisamente que lo mejor que te puede pasar a ti es lo que le pasa a sus discípulos, y vamos a ver más tarde, y es que ellos aprendan quién Cristo es. No es que Cristo te ponga en un lugar de promidencia, es que tú aprendas que el único que está sentado en su trono es Cristo y no eres tú. Y a menos de que nosotros nos ubiquemos, no vamos a entender precisamente lo que estos discípulos tenían que entender, y es que nuevamente no se trata de ellos o de nosotros, se trata de Cristo, y es por Cristo y para Cristo el cual nosotros estamos acá. ¿Por qué? Porque así como los discípulos, tenemos que escuchar nuevamente qué es lo que Cristo les estaba diciendo, que ellos no podían beber esta copa. ¿Qué es esta copa? ¿Qué es este bautismo? Bueno, allá vamos a ir, porque yo creo que tú veas lo que esos discípulos no entendían y la gran bendición que Cristo hizo al tomar esta copa. ¿Qué es la copa que Jesús bebería? Yo no sé si tú te has dado cuenta leyendo la Biblia, el Antiguo Testamento habla de esta copa. Hay una copa del Señor, de Yahweh. ¿Y sabes cuál es esta copa? Esta copa es la santa ira de Dios. Es la santa ira de Dios para con todo pecado y para con todo pecador. Es el juicio santo de Dios que tendría que ser derramado sobre nosotros. Espera un momento, no sobre mí porque yo soy muy bueno. No sobre ti, porque no hay ninguno bueno. Sobre mí, porque no hay ninguno bueno. Estos discípulos eran tan arrogantes como algunos de nosotros que creemos, no, yo sí puedo. Tú no puedes. Y a menos de que te veas en bancarrota ante el santo Dios, no vas a entender de tu necesidad de Dios para el ayer, para el hoy y para el mañana. Esta copa del Señor que ellos pensaban, claro que podemos. No, tú no puedes, tú no entiendes la copa del Señor. Esta copa del Señor es la santa ira del Señor que iba a ser derramada y que por gracia de Dios fue derramada, pero no sobre ti, sobre mí, sobre alguien más. Así que yo quiero que vayas conmigo a Jeremías. Yo quiero que tú veas esto. Jeremías es uno de los profetas que más anuncia la copa del Señor. Pero Jeremías capítulo 25, yo creo que tú veas los versículos del 15 al 16. Jeremías 25, del 15 al 16. Y ve a casa y lee todo Jeremías 25 para que tú te des cuenta. Y hay otros versículos como Jeremías 49 y 51 que hablan sobre la copa del Señor. Pero fíjate lo que el Señor dice acá al profeta Jeremías. Jeremías 25, 15 dice, porque así me ha dicho el Señor, Dios de Israel, toma de mi mano esta copa del vino del furor, y haz que beban de ella todas las naciones a las cuales yo te envío. Ellas beberán y se tambalearán y enloquecerán a causa de la espada que enviaré en medio de ellas. Esta es una copa designada para toda persona, toda nación, y le está hablando a la nación escogida Israel, ¿dónde? En cautiverio. Ellos fueron los que comenzaron a beber esta copa. El castigo de Dios por su propio pecado, por su propia infidelidad. Sin embargo, ellos no eran aquellos que iban a tomar finalmente esa copa. Porque alguien más como Dios tenía que beber esa copa. Porque no hay ninguno de nosotros que podamos beber esta copa y salir con vida. Todos nosotros que éramos designados a beber esta copa, por gracia se nos ha quitado esta copa. Y los discípulos muy orgullosos, no, sí podemos. Tú no entiendes lo que estás pidiendo. Cristo le dice, tú no entiendes. También, Cristo lo vuelve y lo menciona en Juan 18. Fíjate lo que dice Juan 18, capítulo 11. Perdón, Juan 18, 11. Este es Pedro, nuevamente. Cuando Cristo iba a ser arrestado, Pedro siendo Pedro, creyéndose que Cristo no tenía que beber esta copa, que posiblemente él la podía beber, saca una espada y creo que le corta la oreja a uno de los siervos, a uno de los soldados. Y esto es lo que Cristo dice en Juan 18, 11. Jesús le dijo a Pedro, mete la espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no he de beberla? Nuevamente, cuando regresamos a nuestros versículos, nos damos cuenta que estos hermanos no tenían ni idea de lo que estaban hablando. Esos hermanos no entendían ni su
Dios ni al Mesías frente a ellos. No entendían que había uno designado y que siempre ha existido para recibir y beber de esta copa que tú y yo teníamos que beber, pero por gracia no hemos bebido y no beberemos jamás. Esta copa de la santa ira de Dios nuevamente ha sido derramada, no sobre tu cabeza o la mía. Y el único hecho que tú por la eternidad no vayas a beber de esta copa como algunos beberán que no se arrepienten y no creen en Cristo, es que por gracia alguien más ha agarrado esta copa. Y en vez de ponerla sobre tu cabeza, se la ha puesto sobre él. Y eso es lo que Cristo ha hecho. Entonces, por un lado le dice, ustedes no pueden beber de mi copa. Es decir, ustedes no pueden beber de la santa ira de Dios, que está a punto de ser derramada más adelante con lo que yo les he anunciado a ustedes. Pero no simplemente es la copa del Señor, es el bautismo. Por eso Cristo le dice, ¿pueden ustedes beber la copa que yo bebo? No, jamás. O ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Nuevamente, el bautismo también era esta idea del santo juicio del Señor. Era de cierta manera diferente a lo que nosotros anunciamos después de la conversión. Era una idea de que venía un bautismo con el fuego del Señor, con la ira del Señor, para todo aquello que de no arrepentirse pasaría. Pero Cristo, por la gracia de Dios, fue bautizado en ese sentido de recibir toda la santa ira de Dios. Cristo lo dice en Lucas, por ejemplo, pero de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Cómo me angustia hasta que se cumpla? Cristo sabía que vendría un bautismo en Lucas 12:50 que él tendría que beber como una copa, pero que él tenía que ser sumergido en ese sentido, ese bautismo, por la santa ira de Dios. Uno de los teólogos que ya ha referenciado varias veces, William Lane, dice, Jesús entendió que su bautismo expresaba su solidaridad con los hombres pecadores y significaba su disposición a asumir el peso del juicio de Dios. Nuevamente, entonces, estas dos imágenes, la copa del Señor y el bautismo, simbolizan lo que Cristo hizo por ti y ya había anunciado y los discípulos no entendían. Cristo entonces se toma esta copa, es bautizado nuevamente, tomando nuestro lugar para dar su vida por nosotros. Entonces, ¿cómo podemos entender lo que Cristo le dice a los discípulos? Porque parece que se contradice, ¿no? Cuando ya los discípulos entienden esto, escuchan esto, Cristo le responde después y le dice, la copa que yo bebo, beberán. Espérate, ¿sí beberán o no beberán? Y dice, y serán bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Al fin que se puede tomar y se participa del bautismo, o no se puede tomar y no se participa del bautismo. Bueno, esta es la gran noticia para el creyente. La gran noticia es que tú no vas a tomar la copa del Señor que tú merecías y no vas a ser bautizado por la santa ira de Dios como tú merecías. Eso alguien más lo hizo y este más es Cristo. Cristo tomó toda la santa ira de Dios que fue derramada sobre él. En el momento de él morir, él satisfizo toda la santa ira de Dios. Querido creyente, si tú has creído en Cristo, tú tienes que abrazar lo que Romanos dice. Romanos 8:1. Por consiguiente, no hay ninguna condenación para todos aquellos que están en Cristo Jesús. Si tú vives con temor en el sentido de terror de apartarte de Dios, tú no has conocido el Evangelio. El Evangelio es la locura del mensaje que tú has sido perdonado, no por tus obras, o por cuán bueno eres, o el 70% bueno. No, tú has sido perdonado de toda tu maldad y cambiado para dar frutos de gracia por aquel que el único que realmente es bueno. Entonces, por un lado, no, tú no vas a beber esta copa. Pero aquí viene otra gran noticia que también es importante conocerla. Y es que en cierta manera esta copa y este bautismo es la copa del sufrimiento. Nosotros sí beberemos esto. Lo que Cristo está diciendo, ustedes no van a ser partícipes del sufrimiento único que yo tengo que pasar. Ustedes no pueden ser sus propios salvadores, sus propios redentores. Hay uno y este se llama Cristo. Yo voy a pasar por aquello que es único para mí, que se me ha asignado a mí como la misión del Padre, pero como aquel que va a pasar por esto. No piensen que yo he comprado salvación con una vida sin dolor. Yo he comprado salvación con una vida para la eternidad, pero mientras que estés en la tierra, querido creyente, y si no te han enseñado esto, aprende esto, tú vas a sufrir. Tú vas a sufrir. Estos discípulos ni entendían lo que Cristo iba a pasar, ni entendían lo que Cristo les dice. Ustedes sí van a ver. Sí van a ver esto, porque Pedro nuevamente les dice, ustedes se les ha concedido tanto ser participantes de la gran obra de Jesús, la salvación, como participantes del sufrimiento de Cristo. Nuevamente un mensaje tan contracultural, porque nadie quiere sufrir, y tan contra el Evangelio de la prosperidad, porque te han enseñado que tu vida aquí es para estar bien. Pero esa no es la vida de Cristo, ni es el mensaje de Cristo. Es más, estos dos hombres aprendieron precisamente esto. Lo que Cristo les dice a ellos, algunos comentaristas dicen que es una profecía para ellos dos. Es decir, yo les voy a decir a ustedes van a pasar y van a beber esta copa.
no la que yo les acabo de explicar. Ustedes van a sufrir por mi causa. Ustedes como creyentes y discípulos van a pasar la aflicción. ¿Por qué? Bueno, porque tú, querido Jacobo, vas a ser asesinado. Y fue asesinado. Nosotros vemos que en Hechos 2, Jacobo fue asesinado a espada por órdenes del rey Herodes. Lo mataron. ¿Y a Juan qué le pasó? Bueno, Juan fue sentenciado al aislamiento y a la tribulación en una isla que se llama Patmos. Y él explica en Apocalipsis por qué es que fue sentenciado al aislamiento bajo aflicción. Él dice, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. De cierta manera, tú no vas a ver la copa del Señor sobre tus hombros, por gracia de Dios en Cristo. Pero no pienses que tu vida es una vida sin problemas. Tu vida en la tierra es un clamor que la misma tierra clama. No somos de este cielo, de este lugar. No nos pertenecemos a esto. Nuestra morada no es aquí. Este cuerpo no es de aquí. Y entre más te recuerdes de tu mirada en lo celestial con el Rey Celestial, más pasajero en el sentido de más llevadero, no fácil, pero más llevadero, porque vas a recordarte, Dios no me ha prometido una vida sin problemas acá. Dios ha prometido que siendo un testigo de Cristo, un discípulo de Cristo, una discípula de Cristo, yo voy a pasar por aflicciones en el aquí, pero mi mirada está en el allá. Entonces, de alguna manera, Cristo le está diciendo, ustedes tienen que entender quién yo soy y tienen que entender a la vida a la cual yo les he llamado. Ya hemos escuchado varias veces, niéguense a ustedes mismos. El que quiera ganar su vida, la perderá. Completamente matemáticas, completamente diferente a lo que nosotros pensamos. Pero Cristo no es así. Cristo vino para darle orden al desorden, para poner patas arriba, por así decirlo, lo que tú crees que es el orden. Y Cristo dice, esto no es así. Yo he venido a inaugurar el reino, he venido a evidenciar las señales del reino, pero he venido a cambiar todo aquello lo cual ustedes asumían que era normal, y lo vamos a ver en lo próximo, y nuevamente es con los próximos discípulos. Cristo mismo le dice, ni siquiera soy yo quien va a determinar quién se sienta a la derecha o a la izquierda. Cristo se ha sometido a la voluntad del Padre para ir a una cruz, y se ha sometido a la voluntad del Padre para decir, no es mío el conceder, sino que es para quienes Dios ha preparado, para quienes ha sido preparado. Es Cristo mismo sometiéndose completamente a la voluntad del Padre, y de esta manera nosotros tenemos que aprender cómo nuestra vida se somete a la voluntad del Padre. Cómo yo me someto a lo que Dios quiere y lo que yo quiero. Cómo yo me someto no al primer lugar, pero al lugar que Dios me quiera dar. Estando atrás, no importa, es para Él que yo vivo, no para otros. Entre más rápido aprendamos esto, mucho más fácil va a ser vivir nuestra vida. Entonces, cambiando a los dos hermanos, vamos a ir entonces a una ambición egoísta también, a un enojo egoísta de estos discípulos. En vez de esos discípulos enojarse por decir, ¿cómo se les ocurre pensar esto? ¿Cómo se les ocurre decirle a Cristo cuál es el lugar que ustedes se van a sentar? Luego ustedes no han escuchado lo que nuestro maestro ha dicho. No, ellos se enojan. ¿Pero por qué es que se enojan? Porque no fueron ellos los que dijeron eso. Entonces el texto continúa, al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse, a enojarse contra estos dos hermanos. Nuevamente, lo que vemos acá es que nosotros tenemos las cosas al revés. Nosotros tenemos las cosas al revés. No pensamos como Dios y creemos merecer lo que solamente Cristo merece. ¿Qué es esto? Bueno, Cristo solamente merece reconocimiento, autoridad, honor, gloria y admiración. Y estos discípulos se enojaron porque pensaron que estos dos habían ganado un lugar, que estos dos habían anticipado lo que ellos mismos también deseaban. Esto lo que nos muestra nuevamente es que toda una banda de discípulos estaba bien lejos de ser la banda que Cristo estaba formando. Lo que vemos en los discípulos nuevamente es la gracia maravillosa de Cristo, que hace de gente completamente en dirección opuesta a Él los forme para con Él. Eso es lo que Dios hace en Cristo con cada uno de sus discípulos. Por lo tanto, al oír esto se indignaron. Los otros hermanos de los otros discípulos tampoco entendían la seriedad de su problema en su corazón. Se enojaron con ellos sin entender lo que estaba pasando en su corazón. Se molestaron tanto en lo que ellos estaban haciendo que no se dieron cuenta que ellos tenían que ser corregidos por su propia ambición personal. Y es mucho más fácil ver lo que ellos están haciendo y no lo que tú estás haciendo. Y Cristo es tan intencional que Él no deja ningún discípulo sin corrección. Pudo haber cerrado ahí y haberse olvidado del asunto, porque el problema eran estos dos hermanos. Cristo no lo deja ahí. Cristo, al escuchar a estos otros 10 indignarse,
enojarse. Nuevamente, Cristo iba a mostrarles que su gran lucha no era contra Jacobo y Juan. Su gran lucha es una lucha interna, porque amamos otras cosas por encima de amar a Dios. Preferimos servirnos a nosotros en vez de tener una ambición de servir a los demás, obviamente primero sirviendo a Dios. Nos hacemos el centro de toda nuestra vida, olvidando así que el único que tiene el centro de nuestra vida es y debe ser Dios. Entonces, vemos acá en esta respuesta lo mismo que vemos en estos dos hermanos. Es tanto así que nuevamente Lane dice, los otros 10 discípulos se indignaron porque estaban celosos de su propia dignidad y temerosos de lo que los dos hermanos pudieran obtener alguna ventaja sobre ellos. El enojo de estos 10 discípulos era, ¿cómo puede ser posible que nos quedamos dormidos? ¿Cómo puede ser posible que no fui yo el quien dije? Bueno, eso se parece mucho a nosotros. Cuando alguien se lleva el crédito por algo y dice, pero porque yo no pensé eso no antes. ¡Ah, qué bonito! Nos duele que otros sobresalgan. Nos afecta a nuestra identidad, que está perdida nuevamente en que no es en Cristo, pero es en lo que nosotros tenemos, que nos cuesta tragarnos el que otro tenga el aplauso, que el otro tenga el lugar. Nos cuesta el que queremos nosotros ser los que estemos ahí. Esa no es la manera de Dios, por tanto, esos discípulos tienen que aprender esto. Pero no simplemente esto, dice Lane, pero dice algo que me llamó mucho la atención, lo cual doy gloria a Dios. Dice, también indica hasta qué punto la ambición egoísta y la rivalidad fueron la materia prima de la que Jesús tuvo que formar el liderazgo para iniciar esta iglesia. Yo no sé si tú has pensado que los primeros discípulos eran como gente apartada, buena, santa, perfecta o semiperfecta, y por eso es que fueron los discípulos. Fuera de eso, Cristo tuvo que formar los pilares de la iglesia con gente muy similar e igual a ti y a mí. Tú das un recorrido por la Biblia y te vas a dar cuenta que no hay ningún héroe. Solo hay uno y es Cristo. Tú vas a recorrer la Biblia y te vas a encontrar cómo puede ser posible que en la gracia de Dios decida usar a estos, nuevamente esperanza para nosotros como iglesia. Porque Dios no está buscando gente que se crea perfecta, gente buena, porque no la hay. Está buscando nuevamente formar de la materia prima del egoísmo, de la rivalidad, para hacer de nosotros un pueblo a la manera de Dios. ¿Cuánta gracia en Cristo hay? ¿Cuánta gracia del Señor que aún con todas nuestras luchas, nuestras debilidades, nuestros prejuicios, nuestra ceguera a nosotros mismos, Él decida formarnos a su imagen y no dejarnos sin su imagen? Que Él decida decir, yo voy a formar para hacerlos más como yo quiero que sean, y esto es que sean como yo y tengan mi corazón. Entonces esta imagen, querido creyente, es para ti. Tú tienes la imagen de Dios redimida. Y cada día es una oportunidad para que esta imagen tenga color sobre tu vida. Cada día, tu meta, como he dicho varias veces ya, es terminar el día siendo fiel a Dios. Es tu meta. A ti no se te ha garantizado mañana. Se te ha garantizado el ahorita, ni siquiera el más tarde. Y tu meta al final y al comienzo de cada día es recordarte tu identidad está puesta en Cristo. Entonces déjame tratar de hablarle esto un poco a los padres. Tú haces tu labor como papá desde la plataforma de Cristo. Tú haces tu trabajo como papá desde tu identidad de Cristo. Yo no crecí viendo esto, está bien, tú no creciste viendo todo esto. A mí no me enseñaron esto, está bien, no te enseñaron esto. Yo no tuve lo que otros tienen, está bien, no tienes lo que otros tuvieron o tienen. Tú tienes, por gracia, lo que Cristo te ha dado. Y ningún padre está exento de decir, es que no había más información anteriormente. No, tú tienes la información frente a ti. Y como lo dijimos a las mamás cuando prediqué ese día a las madres, te lo digo igual a ti, papá. Tú tienes la gran bendición, sea que tus hijos estén grandes o pequeños, de formarles a la imagen de aquel que te está formando a ti, es Cristo. Tú tienes la gran bendición de que la imagen de Cristo formado en ti te dé la plataforma que nadie más tiene. Nadie puede ser papá de tus hijos. Nadie. Y lo mejor para un padre es entender eso desde temprano. Sea que tus hijos estén pequeños o grandes. Es decir, entenderlo ya. Es entender que nadie más puede ser papá de mis hijos. Esto me va a llevar a dos cosas. Uno, a la humildad y a la intencionalidad. Humildad porque yo no lo sé hacer, pero él sí lo sabe hacer. Y a la dependencia e intencionalidad, ¿por qué? Porque yo no puedo esperar a ser papá mañana, cuando mis hijos van creciendo.
Yo tengo que, por la gracia de Dios y tú, hacer de lo que Dios te ha entregado, formarles para que sean como Cristo. Entonces, ser intencional y humildad tiene que llevarte a no hacer lo que es más fácil para ti. Esto es envidiar a otros, es pensar en lo que no tenemos y queremos, y es ver dónde están otros y dónde tú no estás. Esto de envidiar a otros, aunque sean nuestros papás, de decir, bueno, yo no he hecho esto, yo no puedo hacer esto, todo esto de envidiar o desear algo que no eres y no tienes, te va a llevar a varias cosas. Uno, a la competencia, a la frustración y a la derrota. Porque nosotros somos tan fácil en ser como esponjas que nos comparamos. Y siendo esponjas de comparación con otros padres o con otras personas, vamos a ver más fuerte nuestras fortalezas e ignoramos nuestras debilidades. O vas a ver tanto tus debilidades y no tus fortalezas. Pero cuando te comparas con Cristo, tú dices, oh, mi Cristo, yo tengo mis debilidades, Señor, y yo quiero crecer para no ser débil en esas áreas, pero también reconozco mis fortalezas. Y un temor al hombre te va a llevar a minimizarlas. Un temor al Señor te va a ayudar a situarte donde Cristo está, para mirarle a Él y decir, Cristo, yo soy este que tú has hecho en mí. ¿Cómo yo sirvo con lo que tú me has dado? ¿Cómo crezco desde el lugar donde tú me has llevado? Nuevamente, porque Dios no te ha creado para que tú envidies a otros. Dios no te ha creado para envidiar a otros, ni tampoco para ponerte encima de otros, ni tampoco para compararte con otros. Dios te ha creado y te ha redimido en Cristo nuevamente para que al mirar al uno, y ese es Cristo, tú dependas de Él, conozcas de Él, confíes en Él y uses los recursos que Él te ha dado para que entonces tú lleves a cabo la tarea que Él te ha entregado, y es ser un padre. Pero nuevamente, esto no es solo para los papás, esto es para todo discípulo, toda discípula de Cristo nuevamente, que en vez de buscar ser los primeros, ser reconocidos y respetados, nuestro llamado es a tomar el último lugar, cosa que es bien difícil para nosotros, cosa que es ajena para nosotros, cosa que hay que aprender. Cristo ya lo había dicho antes, en el capítulo 10, el versículo 31, fíjate lo que Él dice. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Esa matemática nosotros no entendemos. Los primeros para nosotros son los primeros, pero para Cristo no es así. Los últimos serán los primeros. ¿En dónde más te ubicas tú? En cualquier área de tu vida, en cualquier circunstancia. ¿Quieres ser el primero? Pues vas a mostrar y acabar con que no vas a ser el primero. Pero desde la situación de servidumbre, de postura delante de Dios, lo que Cristo hace es cambiar toda la cosmovisión de estos discípulos y nuestra cosmovisión. Porque Cristo les dice en estos versículos del 42 al 44, llamándolos junto a Él, les dijo, ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos. Es decir, ustedes saben que aquellos que tienen autoridad se ponen sobre ellos, se enseñorean, los aplastan, los hacen de menos. ¿Es eso lo que ustedes quieren? ¿Esa es la autoridad que yo les he dado a ustedes? No, no es así. Y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos, pero entre ustedes no es así. Pero entre ustedes no es así, conlleva que nosotros tengamos que aprender. Creo que hemos traído de nuestra carne y del mundo a la iglesia. Porque no debe ser así entre nosotros. La manera de amarnos, de servirnos, de ayudarnos, no es como yo aprendí en mi barrio. No es como yo pude ver en casa, si es que he visto un mal ejemplo en casa. No es como yo vi en otros lugares. No, nosotros no nos trasladamos o nos llevamos de lo que vemos en la carne y en el mundo a lo que vemos acá. Se supone que Cristo ha hecho un cambio total de nosotros. De cómo manejamos esto, Dios dice, no se maneja así. No es así entre ustedes, queridos discípulos. No es enseñorearse sobre otros. No es ser el jefe de otros. Sino cualquiera que ustedes que desee llegar a ser grande, será su servidor. Y cualquiera de ustedes que desee ser el primero, será siervo de todos. Aquí está la matemática completamente diferente de Dios sobre nosotros. Porque a todo lo que pasa es que nos pasa cuando vemos a alguien que lo ganó algo o se le dio algo, preguntamos siempre, ¿por qué no fui yo? ¿Por qué no fui el primero? ¿Por qué yo no fui el que gané esto, o el que me dieron tal reconocimiento, o el que me dieron tal lugar? Nosotros siempre pensamos en primero. Y no pensamos en que Cristo es el primero. Él es. Sea que se me reconozca o no, Él. Es Él. Y entre más rápido estos discípulos como nosotros entendamos que nuestro llamado es a vivir bajo los ojos de uno, vamos a pasar viviendo buscando la aprobación de los ojos de varias gente. Y eso va a arruinar tu vida.
Pero si tú estás buscando la aprobación que ya ha sido comprada por aquel que bebió la copa y es Cristo, entonces tú vas a vivir bajo la identidad de Cristo, deseando ser libre en todo lugar, en toda situación. ¿Para qué? Para que entonces nuevamente tú seas siervo, humilde delante de Cristo y delante de los demás. Entonces, la imagen que Cristo le da a estos discípulos no es la imagen de gobernante, de jefes, es la imagen de dos servicios viles y bien bajos para lo que nosotros consideramos. Cristo les dice, ustedes sean como siervos de casa y esclavos de hombres. ¿Te imaginas que alguien te diga, mira, tienes que ser como un empleado? O tú tienes que ser como una señora o un señor que te ayuda en casa. Yo no quiero hacer eso. No, yo soy otra cosa. No, Cristo dice, tu corazón debe estar como aquellos que hacen oficios para otros, no para ellos. El que te limpia la casa no la limpia para su casa, lo limpia para tu casa. El que corta la grama no lo hace para su grama, lo hace para tu grama. Y Cristo dice, el corazón de los discípulos debe ser tal que se sitúe ante el servicio de los demás, no hace servicio en el propio corazón. ¿Cómo crecemos en saber que nuestro llamado es servicio para otros, y para eso entonces se necesita de Cristo? Y aquí con el versículo 45 cambia todo. El versículo 45 es uno de los versículos, si no el primario en todo Marcos. Es el que le da el fundamento a todo lo que hemos dicho. Porque tú puedes salir de acá diciendo, bueno, entonces yo no tengo que tener una ambición egoísta. Yo no tengo que tener peticiones que me pongan a mí sobre otra gente. Entonces yo voy a intentar ser mejor en esta área. Resulta que nunca vas a ser mejor en esta área sin Cristo. Esta no es una receta para que busques de tus fuerzas y de tus herramientas y de tus recursos para ser mejor, porque no lo vas a poder hacer. Entonces, ¿cómo yo soy un siervo? ¿Cómo yo crezco en ver la imagen de Dios formada en mí mirando a Cristo? Por eso es que Cristo suelta esta bomba, por decirlo así. En el versículo 45 dice, porque ni aún el Hijo del Hombre, ahí ya tú tienes que detener. Cualquier sentido de, bueno, es que yo sí merezco esto, porque yo sí quiero esto, porque tú, otra vez, regresa al versículo 45. Porque ni aún Cristo, el Hijo perfecto, el que no es criatura como tú, el único que sufrió injustamente, Cristo, dice él, ni aún yo he venido para ser servido, sino para servir. Y no es que él sirvió dando buenos consejos. No es que él sirvió diciendo, mira, no me sirvas, tranquilo. ¿Qué problema tienes tú? Ay, tengo este problema. Bueno, te voy a ayudar en esa situación. Y él sirvió. No era que voy a servir con generosidad. ¿Tienes problemas financieros? Cristo, aquí está, tranquilo. No me debes nada. No, pero déjame pagarte. No me debes nada. Cristo no sirvió de esta manera. Cristo sirvió como lo explica. No vino para ser servido, sino para servir. Y para dar los dos propósitos. Para servir, ¿cómo? Dando que su vida en rescate por muchos. Aquí está el gran evangelio de Cristo, que estos discípulos tenían que entender. Soy un egoísta extremo. Pienso en mí y en nadie más. Pienso hacer las cosas a mi manera. Y ellos tenían que escuchar, aprende de mí. Que yo no vine a hacerlo en ese sentido a mi manera. Yo me sometí a la manera del Padre, que desde la eternidad planeó comprar salvación. ¿Para quiénes? Para gente muy buena. Acabamos de ver esos discípulos egoístas, orgullosos, necios, rebeldes, y tenían que escuchar, yo he venido para servirte a ti, egoísta, a ti, orgulloso, a ti que estás buscando tu propia agenda. Yo he venido a servirte a ti. ¿En qué manera? Entregando mi vida por ti. No había otra manera. Yo sería quien bebería esa copa y yo sería quien iba a pasar por ese bautismo, no tú. Tú merecías esto, mas yo tomé tu lugar, mas yo soy el gran Salvador, mas yo vine a pastorearte de un corazón de piedra a darte un corazón de carne. Vine a asegurarte lo que tú no puedes lograr, y es una eternidad en paz conmigo, estando en paz conmigo ahora. Cristo viene entonces con una misión en mente, y es nuevamente salvar gente. Salvar a aquellos que por gracia Él ha escogido desde la eternidad. Es increíble que este texto, como ya hemos mencionado varias veces, es muy similar a una aplicación de Isaías 53. Y no lo menciono así por encimita porque ya hemos hablado mucho sobre este texto, pero Isaías 53 habla de cómo este gran siervo sufriente venía por los suyos. Y vemos aquí que dice para dar su vida en rescate por muchos.
Estos muchos son esta iglesia que por gracia ha sido comprada desde la eternidad y comprada en la cruz por Cristo. Cristo vino a dar su vida nuevamente por aquellos de los cuales le pertenecen a Cristo. Entonces, ¿qué actitudes hay hoy en nuestro corazón que están sirviendo nuestros intereses y no los demás? ¿Qué actitudes hay en tu corazón? Que tú delante de un escáner de Dios, un radar de Dios, tú dices, bueno, ¿qué estoy yo pensando en mí y no en nadie más? Delante de Dios puedes estar en paz diciendo, mira, yo delante de Dios no estoy pensando en mí, sino en los demás. Si hay un radar de Dios, que Dios te ayude hoy. Que Dios te ayude hoy para ver que lo que nos motiva a nosotros no sea a nosotros, que sea a Dios y otros. Que desde la plataforma de humildad nos sentemos atrás porque ese es nuestro lugar. Porque tú quererte sentar al frente, Dios es Dios. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Y Él va a permitir circunstancias sobre tu vida y sobre las mías donde nos sitúe. Y digan, yo soy Dios. Y más te vale por amor a ti que tú entiendas que te amo tanto y te voy a situar. Tú no estás acá, yo estoy ahí. Tú estás aquí y yo te estoy formando a la imagen de mi Hijo. Por lo tanto, Dios en Cristo, por medio del Espíritu Santo, está haciendo aquello que todos necesitamos. ¿Sabes qué es esto? Santificación. Santificación. El formarnos a la imagen del siervo humilde Cristo. El que nuestra imagen sea cada vez más, menos nosotros, más Cristo. Que nuestra imagen sea tanto estar saturado de Cristo, que sea evidente que a pesar de ti, seas un instrumento en las manos de Cristo. Entonces, querido Padre, tú tienes esta gran responsabilidad. Ahorita salimos de acá y comienza la semana. No dejes a otros lo que tú puedes hacer por la gracia de Dios en Cristo. Que Dios te dé gracia para saber cómo hacerlo, para que nuestra actitud con nuestros hijos no sea de enseñorearnos, no sea de usar la autoridad que no es mía, es de Cristo, que me ha puesto a mí como autoridad sobre mis hijos, no para enseñorearme sobre ellos, es para saber, Señor, qué tarea tan difícil, Padre. ¿Qué tarea? No quiero ir al extremo de la pasividad, ni quiero ir al extremo de la agresividad. Señor, ayúdame a ser sabio, prudente, a saber cómo dirigir mis hijos de tal manera que al final de los días yo pueda decir, quise ser y fui fiel delante de mi Dios. Que Dios te use, Padre. Y para aquí como iglesia estamos, para apoyarte. No estás solo en esta tarea. Queremos ayudarte porque lo mejor que te puede pasar es que tú seas fiel en esta área como en todas las otras áreas. Y como iglesia local nos interesa ver padres con corazones de Cristo, porque al tener padres con corazones de Cristo, tendremos esposos con corazones de Cristo y tendremos siervos de la iglesia con corazones de Cristo. Y Dios quiere hacer esto en cada uno de nosotros. Así que acompáñame a orar. Padre Dios, te damos tantas gracias por la gran bendición que nos recuerdas, la dulzura, la humildad, la servidumbre, el señorío de nuestro Cristo, pero también nuestro propio egoísmo y orgullo. Y Padre, mi oración es que para nosotros como iglesia local, tú nos permitas por gracia crecer en humildad como el siervo Cristo, para amar como Cristo y servir como Cristo. Tú eres el fundamento, no nosotros. Tú eres la razón, no nosotros. Tú eres la fuente, no nosotros. Nosotros somos gente dependiente, necesitada del único independiente y suficiente, y este eres tú, Cristo. Ayúdanos a vivir asombrados del Cristo que nos ha rescatado. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.